Esta palabra que vamos a tener hoy es una palabra poderosa, como les dije. Estamos en Efesios capítulo 1. Hoy sí lo voy a poder estar compartiendo. Eh, Ese verso 3 lo repito constantemente, lo repito porque realmente nosotros tenemos que identificarnos con las verdades de la palabra. Cuando decimos identificarnos, estoy diciendo que nosotros tenemos que vernos. Tenemos que tener la convicción de cuando algo se dice en la palabra es, eh, hay tipos de interpretación, como he tenido la oportunidad de estudiar en seminarios y en universidades teológicas. He tenido la oportunidad de estudiar la palabra de forma formal y sistemática con maestros expertos en la exégesis, en la homilética, hermenéutica, en todos los idiomas. Son palabras que uno tiene que sacar, pues son las palabras que se utilizan en los seminarios. Y una de las cosas interesantes que yo siempre les comparto es que cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra, tenemos dos caminos. O la intelectualizamos y la convertimos en pura información para nosotros adquirir conocimiento, o la convertimos en lo que es espíritu y vida. Y le damos entonces libertad al Espíritu Santo que nos ayude a recibir lo que es el espíritu de la palabra, no la letra, no el logos, porque el rema, que es la palabra espiritual, es la que realmente no perece, no tiene tiempo. O sea, no quiero decirles que no hagamos estudios entendiendo el contexto, todas las herramientas que se utilizan para estudiar la palabra. Eso es importante y a mí me fascina hacerlo. O sea, en qué contexto, en qué tiempo se está diciendo todo esto y entender era Babilonia, fue el tiempo del cautiverio, fue en el principio donde estaba comenzando todo, o fue en el tiempo del Imperio Romano. O sea, todo eso es importante porque nos ubica, nos ayuda a entender cómo los que recibieron la palabra la recibieron, en qué contexto la recibieron, cómo la interpretaron. Pero llega un momento donde el Espíritu comienza a aplicar esa palabra a nosotros. Porque si la misma escritura establece que Dios no es como los hombres, que cambian, se arrepienten, hoy dicen una cosa y mañana otra, o hay transiciones en la forma de pensar de un ser humano, de un hombre, de una mujer. Entonces, cuando yo era joven, pensaba como joven. Ahora que ya estoy mayor, pienso como persona mayor. Entonces, esas diferencias de formas de pensar, de acuerdo a los tiempos de las edades de nosotros, eso no está en Dios. Dios no envejece. Y los tiempos de Dios siempre son el kairos. No hay, o sea, su palabra permanece para siempre. Entonces, no podemos transferirle a Dios lo que sucede en nosotros, los seres humanos. Entonces, ahí es que viene cuando nosotros leemos: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Este verso es clave porque, número uno, hemos establecido ya que el Señor nos exaltó al nivel de levantarnos y ponernos a la diestra del Padre, que eso es lo que significa en realidad en este contexto, lo que es que hemos sido bendecidos, y me llamo un bendecido. Yo te digo bendecido, ustedes me escuchan que yo siempre saludo con bendecido y lo escribo y lo digo verbalmente, porque yo estoy estableciendo lo que la palabra ya ha dicho de ti, que has nacido de nuevo, que el Señor te rescató, te levantó, te libertó, te sanó y te puso a su diestra, y estás conmigo y con todos los creyentes en Cristo Jesús, con nuestro Padre. Y,
y poder nosotros vivir esa doble dimensión de vida, Cronos y Kairos, en la carne y en el espíritu. Entonces, es parte de nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Es no simplemente conocimiento. O sea, yo les puedo dar este conocimiento ahora, pero ¿de qué sirve tú saber algo que no vives, que no experimentas, que no estás recibiendo el fruto de esa verdad? Entonces, ahí es que viene lo importante de nosotros constantemente autoministrarnos esta palabra y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a poder vivir en la posición en la cual me puso. Como, la iglesia en los tiempos convirtió todas las promesas de Dios en algo futurista, o sea, en algo cuando estemos en su presencia, cuando estemos en el cielo, allá es que entonces eliminaron todas las promesas que el Señor, como dice el apóstol Pablo, nos ha entregado para aquí y ahora y para la eternidad. El apóstol Pablo lo dice. Entonces, este verso 3 nos ayuda, o sea, nos introduce a un libro rico en promesas, rico en verdades, rico en teología, rico en ubicarnos cuál es nuestra posición, ¿ok? Entonces, estudiamos el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Eso fue lo que vimos el viernes pasado, todavía no lo he publicado, voy a estar publicando el del viernes pasado, el de hoy, para que lo vean. Esos videos importantes, repasarlos y repasarlos y repasarlos. Por eso, cuando entramos al verso 9, y me gusta esta versión, porque lo dice de una forma bien sencilla, Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado. O sea, aquí inmediatamente, ya, o sea, ya automáticamente cuando yo leo que ya, pasado y presente, o sea, el verbo nos ha revelado, es un verbo que expresa pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque presenta pasado, presente y futuro. De nuevo, tenemos que reforzar, o sea, nosotros tenemos confesiones, tenemos convicciones por lo que Jesucristo nos reveló. O sea, ¿qué nos dijo el Señor? Que su palabra es espíritu y vida, por lo tanto es eterna, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y yo constantemente repito, porque eso es algo que cuando entras a las escrituras, tienes que entonces tener esa convicción y entender las escrituras basado en que no estás leyendo un libro literario, que aunque es un libro cuyo que tiene literatura, tiene historia, tiene poemas, o sea, tiene diferentes géneros literarios, pero sin embargo es mucho más porque es espíritu y vida, es eterna. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza a explicar que Dios nos reveló, nos revela y nos seguirá revelando el secreto que tenía guardado. Ahora, vuelvo y repito, o sea, la palabra secreto, que en griego es mysterium o misterio, algo que estaba escondido, algo que nadie sabía, algo que él había guardado para un momento, para un tiempo, ¿ok? Lo que ni Abraham, ni Moisés, ni el rey David, ni el rey Salomón con toda su sabiduría conocían. Ellos no sabían, no sabían, no tenían idea. Pero con la venida de Jesucristo al mundo, entonces se abrieron los libros del cielo. Escúchame bien, se abrieron los libros del cielo, donde está escrito todo lo de Dios. Eso que estaba sellado se abrió para que nosotros lo conociéramos. Jesucristo entonces viene a ser el comienzo de la revelación de los misterios, de las cosas guardadas, de los secretos de Dios.
Y él dice, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Ahora, cuando nos metemos al griego, escucha bien, cuando nos metemos al griego, la palabra tiempo es kairos, no es cronos. Ya automáticamente, entonces nos pone a nosotros en una mente, nos pone a nosotros en, ok, ahora me doy cuenta que el tiempo que habla el apóstol Pablo es el tiempo de Dios, es el kairos, que no se mueve en el cronos. O sea, mi mente no entiende el kairos, porque mi mente entiende el cronos. O sea, ahora mismo estamos de noche. Ya son exactamente, según mi teléfono, las 9:51 de la noche. Mi mente funciona así, mi cuerpo también, porque ya mi cuerpo empezará en cierto momento a quererse cerrársele los ojos. Y nuestro cuerpo fue creado para funcionar con un reloj. La oscuridad hace que nuestro cuerpo empiece, en el metabolismo del cuerpo, empieza a funcionar de una manera diferente a cuando estamos en el día. Por lo tanto, yo reconozco que mi mente y mi cuerpo funcionan bajo el contexto y el control del cronos. O sea, voy a hablar de la conciencia, del conocimiento adquirido, que todo funciona dentro de un periodo de 12, 24 horas, 7 días, etcétera, etcétera. Pero cuando entonces el apóstol Pablo empieza a decir que hace muchísimo kairos, entonces ya ahí yo me pierdo. Me pierdo porque estoy pensando que muchísimo kairos, no lo entiendo. O sea, para mí muchísimo es horas, días, meses. Entonces, como yo no sé ni he vivido en la eternidad, que no hay principio ni final, entonces el apóstol Pablo nos está introduciendo un parte de ese mismo, de esa misma revelación. O sea, hay un intercambio en el kairos y en el cronos. Entonces, cuando nosotros comenzamos con Génesis 1, en el primer verso, ahí inmediatamente mi conclusión inmediata es que el kairos intervino en el cronos y el kairos establece cronos porque se intercambia, hay una relación, hay un vínculo entre lo eterno y lo natural. Entonces, ese es el concepto que yo, desde que nací de nuevo, aprendo a vivir. Y es la reprogramación mental, porque recuerden que les enseñé que la mente funciona espiritualmente, funciona en la dimensión del espíritu, fue creada la mente, el cerebro, mejor dicho, el cerebro fue creado para funcionar espiritualmente, para funcionar materialmente, físicamente hablando, y para funcionar emocionalmente. O sea, las tres dimensiones, los tres cuerpos, el espíritu, alma y cuerpo, están conectados con el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro funciona con una programación. Y los científicos dicen que apenas nosotros estamos usando, creo que es menos de un 10% de la capacidad de nuestro cerebro, porque ellos están hablando desde una perspectiva puramente física, pero como no pueden ver la dimensión de lo eterno, del kairos, entonces no saben que la mayor parte de nuestro cerebro está entonado cuando venimos a Cristo. O sea, recuerden que yo estoy hablando de los que han nacido de nuevo. Están directamente conectados con el espíritu y puede entender la parte espiritual del cerebro, puede entender las cosas espirituales. Por eso lo espiritual se amolda a lo espiritual.
Esto rompe los moldes y yo sé que muchos de ustedes se les está rompiendo el molde porque ustedes piensan que el cerebro es puramente físico, opera físicamente porque funciona dentro de unas condiciones en el mundo. Pero Dios creó un cerebro en Adán y en Eva capaz de poder tener interacción con Dios. O sea, ¿cómo ellos sabían que Dios estaba entrando al huerto si Dios es espíritu? No han pensado en eso. ¿Por qué se esconden? Se escondieron porque ellos percibieron la presencia de Dios, porque tenían capacidad para interaccionar con el mundo espiritual. Eso se termina, esa interacción directa, se termina cuando Dios lo saca del huerto, de esa conexión directa con el Kairos. Ahí se termina. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Lo que sucede en ese momento es que el hombre empieza a programarse únicamente encerrado en un mundo físico y va perdiendo por generaciones, van perdiendo la capacidad de discernimiento espiritual, con excepción de aquellos hombres como Enoch, que se mantuvo buscando la presencia de Dios. Estuvo una comunión, una intimidad tan fuerte con Dios que fue traspuesto, fue levantado. Entonces, sí tenemos la capacidad de esa comunicación, de esa integración, de esa relación entre el Kairos y el Cronos. Y por eso, cuando Pablo trata de explicar algo en palabras que es dentro de la dimensión de lo eterno, del Kairos. Y para que nosotros podamos capturar qué es realmente es lo que está queriendo decir el espíritu, tiene que utilizar ese tipo de palabras. Muchísimo Kairos, muchísimo el plan que hace muchísimo Kairos se había trazado en Cristo. Y nosotros, viernes pasado, hablamos que lo que hablamos de la predestinación, de haber sido elegidos del plan de Dios, ese plan había comenzado antes del hombre y la mujer haber sido creados, Adán y Eva. O sea, ya Dios había establecido un plan en Cristo. Recuerden que todo está centralizado en Cristo. Jesucristo es el centro de la salvación. Jesucristo es llamado el primogénito porque él representa el primero de una genealogía, ¿ok? Esa genealogía de Dios comienza con Jesucristo su Hijo, el primogénito, y tenía que él venir al mundo a tomar un cuerpo humano. Y por eso para mí no es tan difícil de entender cuál es la realidad nuestra en Cristo Jesús y cuál va a ser nuestra realidad en el futuro, porque ya tenemos la referencia que se llama Jesucristo. Fue formado en el vientre de María. Células tras células se multiplicaron. Ese es el misterio de Jesucristo. Y ese cuerpo se convierte en parte de esa divinidad, aunque fue un cuerpo humano 100%. Jesucristo nunca se dividió, nunca dejó de ser Dios en el sentido de su naturaleza, no el sentido de su misión, porque él se anonadó a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Entonces, Jesucristo viene a ser nuestra referencia para nosotros poder aprender a vivir en esa dimensión del Kairos con el Cronos y poder manifestar aquí en el Cronos el Kairos. Y Jesucristo viene a ser nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro blueprint, nuestra referencia. Por eso él dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán mayores. Ese es el misterio, o sea, el misterio
se descubre lo que antes de la creación de Adán y Eva, cuando aparentaba haber un caos, porque todo caos es una es apariencia, es una realidad y oscuridad, pero lo que es verdadero no es la oscuridad, no es el caos. Estoy refiriéndome a Génesis 1:1, sino lo que es realidad es la luz. Lo que era antes de esa realidad en el mundo del caos, antes estaba Cristo y el reino de Dios, el trono de Dios y la luz. En ese momento se decide poner en acción un plan. El plan en realidad, amados, escuchen bien lo que les voy a decir, porque es que nosotros estamos tan limitados y tan limitados y tan limitados a entender la salvación, que solamente nosotros hemos pensado que Dios, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios era únicamente sacarnos a nosotros el pecado y darnos un lugar en el cielo. Y eso es tan limitado y tan limitado y tan limitado. O sea, la salvación, como dice el apóstol, es tan grande. O sea, ¿por qué la salvación trae un gozo? ¿Por qué? Porque el objetivo, el plan de Dios era que nosotros, los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que estamos dentro de ese plan, lo que es parte de este misterio, de esta revelación, es que nosotros somos somos el resultado del corazón del Padre. Tener hijos y tener un pueblo similar a su hijo. O sea, expandirse, multiplicarse, extenderse en nosotros. Pero para él lograr eso en ti y en mí, tenía que eliminarse la barrera, lo que nos separaba de Dios, lo que nos sacó completamente del huerto del Edén, que fue el pecado. Y por eso, Dios en su justicia, o sea, la justicia no cancela el amor, ni el amor cancela la justicia, porque hay gente que piensa que, no, Dios es amor, ¿cómo me va a condenar? No, Él condenó a Jesucristo. Y Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Ya la puerta se abrió y es la fe la que nos permite nacer de nuevo, entrar a esa relación y convertirnos en ser los hijos de Dios y parte de su pueblo para tener la herencia. Entonces, el fin no era que nosotros tuviésemos perdón de pecados. No fue un medio, simplemente un medio. Era lo que se necesitaba para que entonces nos convirtiéramos en los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la herencia de Dios, del Creador. Entonces, por eso es que Él nos coloca a la diestra del Padre, por eso somos su familia. O sea, ¿qué hijo no está al lado de su padre? ¿Qué hijo no tiene una comunión íntima con su papá? O sea, yo pienso, yo ayer que estábamos con todos nuestros hijos y nuestros nietos, esos muchachos, esos niños, te hacen recordar, uno como abuelo, te hace recordar a tus hijos cuando eran niños, te hacen recordar lo que es realmente una relación de un padre a un hijo. Esos niños están correteando alrededor de sus padres, están moviéndose por todos los lugares. Hay una libertad y un sentido de confianza y de convicción. ¿Por qué? Porque están sus padres, porque está su familia, porque están sus primos, sus hermanos. Y tú puedes notar en el niño, por eso Jesús dijo, tenemos que ser como un niño, porque es que el niño es el que realmente nos ayuda a visualizar la relación que nosotros tenemos con el Padre. O sea, los niños viven en la casa del Padre. Los niños no piden permiso, no piden permiso, no se preparan. ¿Qué niño se prepara para poder acercarse al Padre? Dígame usted. Ah, el niño piensa, yo tengo que primero bañarme y tengo que perfumarme, tengo que quitarme el lodo de encima. Yo veo los nietos que brincan y descalzos y se meten en la tierra, están todos sucios y entran y salen. ¿Y qué hacen sus padres antes de acostarlos los bañan? Son los padres.
No son los niños, son los padres. Entonces, ¿cómo nosotros hemos cambiado la relación de amor y hemos convertido nuestra relación con nuestro padre en un legalismo? Que no, que tenemos que bañarnos, que tenemos que vestirnos, que tenemos que perfumarnos. Estoy hablando de forma gráfica para que entendamos el misterio que fue revelado, el misterio, lo que estaba oculto, que en Génesis Adán y Eva no entendieron, era que Dios estaba en la creación comenzando lo que iba a ser su familia para toda la eternidad. Y déjeme decirle, ustedes se preguntan, pero Abraham y Moisés, ellos entonces, no, no, todos ellos miraron hacia el frente por fe, por eso siempre fue por fe, por eso siempre hubo el sacrificio, el derramamiento de la sangre, porque ellos sabían que venía el Mesías. Génesis 3:15 fue establecido desde el principio, la venida del Mesías, del Salvador, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, cuando Jesucristo muere y resucita y se sienta a la diestra del Padre, todos los que por fe desde el principio de la creación hasta el final de Apocalipsis, el levantamiento de la iglesia, etcétera, todos nos convertimos en los hijos de Dios, en su familia. Y ese fue el plan y ese es el descubrimiento de estos secretos. Eso es lo que tú y yo descubrimos ahora y decimos, wow, ¿cómo es esto? Espérate. Y por eso te explico, o sea, ¿qué relación tú tienes con tu papá? Y muchos tienen que romper esa relación negativa que tuvieron con sus padres porque sus padres no fueron perfectos y muchas veces no establecieron esa relación de confianza, de libertad, de cariño, de amor, de acercamiento. Los padres nos disciplinaron y eso, como lo vemos en el libro de Hebreos, pues la disciplina siempre es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, pero no se confunda. Disciplina es formación. La ley castiga. Disciplina no es castigo, es formación, es desarrollo de carácter, es levantamiento, es crecimiento, es madurez. Entonces, el gran misterio, cuando llegue el tiempo preciso, verso 10, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, Cristo. O sea, va a llegar un momento donde esto se va a convertir en una realidad perfecta. Va a llegar un momento. Y la palabra cuando llegue el tiempo preciso, ahí es otra palabra que no es cronos ni es kairos. ¿Ok? Aquí está hablando de un momento, una realidad, un acontecimiento que va a ser algo que Dios es el que va a decidir cuándo va a ser. Y por eso es que tanta gente ha perdido la fe durante la historia, porque todo el mundo le ha puesto a Dios ese tiempo, o sea, a ese tiempo le ha puesto cronos, y el tiempo no es un cronos, el tiempo es la decisión de Dios en un momento de decir hasta aquí. Muchos sentimos que estamos pronto a que la iglesia sea levantada. O sea, yo no estoy hablando pronto, mañana, el año que viene, en 2 años, o sea, no estoy diciendo, o sea, pronto es una sensación de que muchos de nosotros quisiéramos estar presentes vivos cuando el Señor levante su iglesia, pero tampoco nosotros podemos decir establecer, o sea, yo tengo que vivir, como dice el apóstol Pablo, como si hoy fuese el día que el Señor va a levantar la iglesia y a la vez como que no va a venir hasta en 100 años. Y ese es el aprendizaje. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la gente quiere que el Señor ya venga a levantar la iglesia? Porque somos perezosos y nosotros nos gusta mucho no tener que pasar el trabajo y esforzarnos para poder nosotros vivir en los lugares celestiales, experimentar los lugares celestiales.
Mientras más nosotros aprendamos a vivir en los lugares celestiales y a experimentar el reino de Dios como una realidad en nuestra vida, y mientras más nosotros tengamos esa autoridad y ese poder que domina las circunstancias y que nos enseña a lograr esas metas, esas arcas que nosotros logramos en la tierra después de haber recibido un diseño del cielo. O sea, pues, Noé pudo haberse rendido y haberse cansado y haber dicho, no, pero ¿para qué? Esto no tiene sentido. O sea, nunca ha llovido aquí, nunca hay agua. Y yo estoy haciendo la base de tonto. Él pudo haber tomado la actitud que mucha gente en la iglesia tiene hoy día. Ay, Señor, ven ya, ven a levantar su iglesia, ven, ya me cansé. Hello. O sea, nosotros no estamos en la tierra para nosotros, estamos para Él. Tenemos una misión grande, nosotros tenemos que vivir con el propósito de Dios en el mundo. Y cuando vivimos por el propósito de Dios en el mundo, entonces nos esforzamos y somos valientes, como le dijo Moisés a Josué, fuérzate y sé valiente, para entonces nosotros cumplir el propósito de Dios, porque nosotros somos sus hijos en la tierra, somos su pueblo en la tierra, somos su reino en la tierra, tenemos un propósito grande en la tierra. Entonces, elimina ese sentimiento y ese pensamiento de rendirte y decir, no, ven Señor, ven. Sí, todos amamos la venida del Señor, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es amar la venida del Señor y ver ese día glorioso que estaremos con Papá eternamente. Y otra cosa es querer que Jesús venga para escaparnos de la responsabilidad que tenemos en la tierra y no ser responsables en levantar el arca que el Señor nos ha dicho que construyamos en la tierra, haciendo cosas que para la gente es estúpida y es tonta, haciendo cosas que no existen, ¿ok? Porque cuando yo tengo un claro norte en mi vida, cuando yo sé cuál es el propósito de Dios en mi vida, entonces yo me convierto en buscar el diseño de Dios que Dios tiene para yo construir en la tierra. Y no importa, o sea, yo a mis 70 años, yo sigo construyendo. O sea, lo que a mí me da futuro y me da sentido y me da vida y me da salud es mi propósito, mi razón de ser, el arca que todavía no he terminado, porque el diseño que Dios me dio me ha tomado muchos años y qué bueno que comencé joven, pero al principio en mis primeros 2 décadas no entendía esta verdad. Por eso nos toma tiempo entender esta verdad. En virtud, verso 11, termino con este verso, de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos, porque su plan soberano nos escogió porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos. Y este es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Lo hizo porque desea que nosotros, que fuimos los primeros en esperar al Mesías, celebremos su gloria. Y eso es una continuidad. Gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon, hablando de los gentiles, Él habla de nosotros los judíos, escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en Él, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo, que Él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos a Él la gloria. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Todo lo que expliqué anteriormente te hace entender este final de estos versos, porque hay un plan. Los judíos y los gentiles se convirtieron en el pueblo del pacto de Dios, pero el fin siempre va a ser la gloria de Dios, porque es el plan de nuestro Dios, de nuestro Padre, que desde un principio Él estableció y nosotros somos en el mundo la muestra, somos el testimonio, somos la vivencia, somos como dice el apóstol Pablo más adelante que lo vamos a leer, somos la obra maestra.
Y eso es lo que le va a dar gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que nosotros, llorando como víctimas, sintiéndonos que estamos solos, perdidos en nuestro mundo y lamentándonos, cómo le vamos a dar gloria a Dios? ¿Cómo vamos a mostrar al mundo que somos la obra maestra de Él? Es porque no tenemos identidad, no estamos claros, somos muy religiosos, estamos todavía bajo la ley que nos condena y nos hace sentir culpables. Amados, este es el tiempo de liberarse de todo esto y comenzar a vivir la plenitud de vida, la herencia. ¿Y qué te da garantía a ti? El Espíritu Santo que está en ti. Si no tienes esa garantía, si no lo sientes, no la vives, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, tienes que entrar en fe a vivir una relación con Jesucristo, porque el sello del Espíritu en nosotros, la presencia del Espíritu en ti, en mí, es lo que nos hace ser participantes de la naturaleza divina. Él está en nosotros para perfeccionar en nosotros la obra de Dios, lo que Dios estableció que somos, no que vamos a hacer, que somos herederos, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos. Y el Espíritu Santo está con la misión de lograr que eso sea una realidad en nosotros aquí en la tierra, amados. ¿De qué sirve? Que digamos que allá en el cielo se va a cumplir. No, porque allá en el cielo no vamos a tener al Espíritu Santo. Es aquí, es aquí. Él es el que adelanta todo en nuestra vida y lo hace una realidad. Así que, amados, les bendigo en estos momentos y declaro que esta palabra definitivamente no va a volver vacía. Salte de ese encierro, salte de ese mundo. Tú no eres el centro, tú no eres el centro. Nuestro centro está en Jesucristo y nuestro futuro está en Él por el plan de Dios. Tu salvación no es haber sido perdonado de tus pecados y tener la seguridad de vida eterna. Tu salvación es convertirte y ser la hija, el hijo que el Padre quiso tener. Tú eres el deseo del amor de un padre que quiso tener una hija, un hijo como tú. Y te amó tanto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces estás mendigando amor de alguien más? Cuando el amor eterno de Dios, del creador del universo, lo has tenido desde antes que tú existieras y lo has visto manifestado cuando Él abandonó a su único hijo para adoptarte a ti, su hija, su hijo. Te bendigo. Padre, gracias por esta palabra que nos has entregado esta noche, este día para los que están escuchándolo en otro momento. Gracias. Gracias porque de verdad todavía no entendemos, pero sí sabemos. Y aunque en nuestra alma, Señor, que ha sido rechazado tantas veces, tanto rechazo en nuestra vida, tanta soledad, tantas veces que hemos mendigado el amor de otros, la aceptación de otros. Por eso nuestra alma, Señor, no entiende. Pero Espíritu Santo que moras en cada uno de nosotros, transforma nuestra manera de pensar, que somos la obra maestra tuya, somos tu gloria. Estamos en el mundo para que el mundo vea en nosotros la fidelidad, la luz, el poder del creador del universo y sobre todo el amor de un padre. Si bendigo cada uno y declaro que son tierra fértil, que no volverá vacía esta palabra, sino que dará fruto en cada uno. Gracias, Señor, porque cada vez que tu palabra entra y penetra, arranca las tinieblas, la mentira, el engaño. Por eso ato toda mentira que ha tocado a mis hermanos, mis hermanas y mis hermanos que están conmigo en este momento.
todo decaimiento, todo sentimiento que ha venido del infierno para tratar de quitarles el gozo de la salvación tan grande, de la bendición de estar en los lugares celestiales, reprendido, atado y quebrantado. Esta palabra como espada doble filo penetra y rompe y arranca toda mentira del diablo en las mujeres y los hombres que me están escuchando. Si yo declaro y desato sobre tu vida, vida, estás en luz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados y amadas,